Hare Krishna, buenas tardes, bienvenidos a la clase de Srimad Bhagavad Gita de ISKCON Buenos Aires, clases en vivo. Mi nombre es Mitra Binda de Virasi y estoy transmitiendo desde Lima, Perú. Y antes de empezar, reiterar mi agradecimiento a los devotos organizadores de las clases en vivo de ISKCON Buenos Aires y en especial a Prabhu Chitrak Das por su cordial invitación. Vamos a empezar la clase cantando como Srila Prabhupada nos enseñó. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrayayana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrayayana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrayayana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Nitai Yaya, Gaura Nitai Yaya, Gaura Nitai Yaya, Prabhupada, Prabhupada, Yaya, Yaya, Prabhupada, Yaya, Yaya, Prabhupada, Prabhupada, Yaya, Yaya, Prabhupada, Gurudev, 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 Jai. Srila Prabhupada aquí, Jai. Srimad Bhagavad Gita aquí, Jai. Vamos a cantar la oración antes de recitar el verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, continuando con esta recitación del Bhagavad Gita, estamos en el capítulo 14, que se titula Las tres modalidades de la naturaleza material. Hoy día nos toca el verso 17. Vamos a leerlo. My God. Satvat sanjayate jnanam rayasho lova evacha pramada mohautamasho favato ajnanam evacha. Una vez más. Satvat sanjayate jnanam rayasho lova evacha pramada mohautamasho favato jnanam evacha. La traducción palabra por palabra, traducción completa y su significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí, Jai Srila Prabhupada. Vamos a dar la traducción palabra por palabra. La palabra Satvat significa de la modalidad de la bondad. Sanjayate se desarrolla. Jnanam conocimiento. Rayashaha de la modalidad de la pasión. Lovaha codicia. Eva ciertamente. Cha también. Pramada locura. Mohao e ilusión. Tamashaha de la modalidad de la ignorancia. Vavataha se desarrollan. Ajnanam necedad. Eva ciertamente. Cha también. Traducción completa. El Señor Krishna dice: de la modalidad de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento. De la modalidad de la pasión se desarrolla la codicia. Y de la modalidad de la ignorancia se desarrollan la necedad, la locura y la ilusión. Significado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como la civilización actual no es muy adecuada para las entidades vivientes, se recomienda el proceso de conciencia de Krishna. A través del proceso de conciencia de Krishna, en la sociedad se desarrollará la modalidad de la bondad. Cuando la modalidad de la bondad se desarrolle, la gente verá las cosas tal y como son. En el plano de la modalidad de la ignorancia,
la gente es como los animales y no puede ver las cosas de una manera clara. En medio de esa modalidad, por ejemplo, ellos no ven que al matar a un animal se están arriesgando a ser matados por el mismo animal en la siguiente vida. Como la gente no ha sido educada para nada en lo que se refiere al conocimiento verdadero, se vuelve irresponsable. Para acabar con esa irresponsabilidad debe darse una educación con la que se cultive la modalidad de la bondad en la generalidad de la gente. Cuando a ellos se los eduque, de hecho, en lo referente a la modalidad de la bondad, se volverán sobrios, con pleno conocimiento de las cosas tal y como son. La gente será entonces feliz y próspera. Incluso si la mayoría de la gente no es feliz ni próspera, si un determinado porcentaje de la población cultiva conciencia de Krishna y se sitúa en el plano de la modalidad de la bondad, habrá entonces la posibilidad de que haya paz y prosperidad por todas partes del mundo. De lo contrario, si el mundo se consagra a las modalidades de la pasión y la ignorancia, no puede haber ni paz ni prosperidad. En el plano de la modalidad de la pasión, la gente se vuelve codiciosa y su anhelo de complacer los sentidos no tiene límites. Uno puede ver que incluso si uno tiene suficiente dinero y unas facilidades adecuadas para complacer los sentidos, no hay ni felicidad ni paz en la mente. Eso no es posible, porque uno está situado en el plano de la modalidad de la pasión. Si uno verdaderamente quiere felicidad, su dinero no lo ayudará. Uno tiene que elevarse hasta el plano de la modalidad de la bondad mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno se dedica a la modalidad de la pasión, no solo está infeliz mentalmente, sino que además su profesión y su ocupación son también muy problemáticas. Uno tiene que idear muchísimos planes y árdides para adquirir suficiente dinero y mantener su statu quo. Todo ello es desolador. En medio de la modalidad de la ignorancia, la gente se vuelve loca. Como están afligidos por sus circunstancias, se refugian en la bebida y las drogas, y de ese modo se hunden más en la ignorancia, y su futuro en la vida es muy oscuro. Ya, Srila Prabhupada aquí, ya. Así termina este significado de Srila Prabhupada para este verso del Bhagavad Gita, verso 17, del capítulo 14. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Fangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Guru Dinatarinam Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Srila Hanumat Preshaka Swami Iti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundyavadi Paschadya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Tat Sat. Jai. Bueno, para ubicarnos un poco en el contexto de este verso, aquí el Señor Krishna le está hablando a su amigo y devoto, discípulo Arjuna. El Señor Krishna aquí está describiendo cuáles son las características de las personas que están influenciadas por estos tres tipos de energías materiales, ¿no? El Señor Krishna está describiendo, ¿no?, Tamaguna, la modalidad de la ignorancia; Rajaguna, la modalidad de la pasión; y Sattva-guna, la modalidad de la bondad. Estas modalidades pues son tres energías, son las tres energías principales que están moviendo, ¿no?, controlando todo este universo material. Y estas energías están influenciando la conciencia de todas las entidades vivientes, no solamente de los seres humanos, sino también de las plantas, de los animales. Hay muchas descripciones en detalle acerca de cuáles son las características o los síntomas de las personas que están influenciadas por estas modalidades, ¿no? Estos tres tipos de modalidades. Como mencionamos en la clase anterior, que me tocó leer el texto 5, recuerdo, se explica en las escrituras que estas modalidades nunca se manifiestan de una forma pura, ¿no?, en una persona. Siempre hay una mezcla de ellas. Se dice que las modalidades están compitiendo entre sí para ver cuál obtiene la supremacía, ¿no?, cuál va a predominar. Siempre tiene que predominar una modalidad, ¿no? Predomina la pasión y la bondad disminuye, y la ignorancia disminuye, o predomina la ignorancia y la bondad disminuye y la pasión disminuye. Siempre hay una lucha, ¿no?, entre las modalidades para ver cuál predomina. Entonces, podemos decir que una persona que está influenciada por la modalidad de la ignorancia, tal como Prabhupada ya describió, sus características son Nidra, Alasya y Pramada, que significa sueño, inercia y locura. La persona que está influenciada por Tamaguna, la modalidad de la ignorancia, siempre está confundida, ¿no?, está temerosa. Otra característica de la modalidad de la ignorancia es el miedo, ¿no?, el temor. Siempre está afligida por la inercia, la inacción. Son personas que no tienen planes en la vida, no tienen, una meta clara, más bien malgastan su vida, ¿no? Hemos tenido quizá la experiencia de conocer a algunas personas así, ¿no? Yo conozco algunas personas que no tienen ningún propósito en su vida, ¿no? No tienen ninguna meta, simplemente están malgastando su tiempo, ¿no?, y así desperdiciando la valiosa forma de vida humana. Estas personas siempre están en un estado como se dice en inglés dull, como embotado, se dice aquí, ¿no?, la pereza, ¿no?, el sueño. Siempre están afligidas, ¿no? Prabhupada también lo ha mencionado en este significado. Siempre se están lamentando por su situación, ¿no?, su circunstancia material. Eso es algo muy común, ¿no? Podemos ver incluso quizás en nosotros mismos, cuando estamos lamentándonos por algo, pues estamos influenciados por la modalidad de la ignorancia, ¿no? La modalidad de la ignorancia tiene esta característica también, la lamentación. Luego, para ampliar un poco las ideas, ¿no?, un poco más de lo que hemos leído hoy día, la modalidad de la pasión tiene dos características muy predominantes, ¿no?, que son Sangha
y ¿cómo se llamaba la otra? Lo tengo aquí apuntado. Sangha y Trishna. Sangha significa que una persona que está bajo la influencia de la modalidad de la pasión tiene mucha inclinación por asociarse con el sexo opuesto. Sangha, ¿no? Son personas muy pasionales y siempre tienen la propensión a relacionarse, a estar asociadas con el sexo opuesto. Otra característica también muy predominante es que estas personas tienen un gran deseo de obtener ganancia, ¿no? De obtener honor, prestigio, ¿no? Renombre, distinción, ¿no? Fama. Es muy característico también de la modalidad de la pasión. Y también son estas personas que están en el mundo pues de los businessmen, ¿no? Que siempre están preocupados por las ganancias materiales, ¿no? Los hombres de negocios, las personas que siempre están compitiendo, ¿no? En el mundo material, ¿no? Srila Prabhupada menciona aquí en el significado, ¿no? Dice, todo esto es desolador, ¿no? Cuando habla acerca de las personas que están ansiosas de obtener ganancias, ¿no? En el mundo material. Todo esto es desolador. Mi maestro espiritual decía, ¿no? Que toda la vida material en realidad lleva a la frustración. Toda la vida materialista lleva a la frustración. ¿Por qué? Porque todo lo material llega a un fin, tiene un final. Entonces es inevitable la frustración. Luego, las personas que están ubicadas en la modalidad de la bondad se caracterizan por dos cosas, ¿no? Una es Sukham y otra es Jnanam. Sukham significa felicidad y Jnanam significa conocimiento, ¿no? Estas personas tienen una perspectiva de la vida mucho más amplia, mucho más... son personas bondadosas, no valga la redundancia, que les gusta compartir su conocimiento, no son personas egoístas, no son personas competitivas, ¿no? Como las personas que están en la modalidad de la pasión. Estaba escuchando la clase de un devoto hace unos días y él contaba una historia muy interesante que puede graficar a las personas que están influenciadas por estas diferentes modalidades, ¿no? O cuál es la modalidad que está predominando, ¿no? En una persona. Contaba una historia acerca de un hombre que vendía sombreros. Tenía una canasta llena de sombreros y las vendía por toda la aldea. Y en un momento que él se sentía cansado, ¿no? Decidió descansar y se puso bajo el amparo de la sombra de un árbol, ¿no? Para dormir un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? De que en los alrededores había monos, pero él no se dio cuenta, ¿no? Y se echó a dormir un rato y cuando se despierta ve que su canasta estaba vacía, ¿no? Y que todos los monos que habían estado en el árbol habían cogido los sombreros, incluso los estaban usando, lo tenían puestos. Entonces, este devoto, ¿no? Preguntaba, ¿no? ¿Cómo actuaría una persona, ¿no? En la modalidad de la ignorancia, en la modalidad de la pasión o en la modalidad de la bondad, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Un hombre en la modalidad de la ignorancia entraría así en pánico, ¿no? Se confundiría y se pondría afligido, ¿no? Se pondría a llorar, diría, mi negocio está perdido, ¿no? Se lamentaría y se iría del lugar, ¿no? Afligido. Luego, la persona en la modalidad de la pasión buscaría la manera, ¿no? de recuperar, ¿no? Los sombreros, ¿no? Cogería un palo, ¿no? Y quizás le gritaría a los monos, ¿no? ¡Devuélvame mis sombreros!, ¿no? Trataría de atrapar a los monos para recuperar, ¿no? Su mercancía de venta. Pero igual, pues, los monos, ¿no? Se llevarían, ¿no? Las cosas, ¿no? Los sombreros. Y este devoto explicó, ¿no? ¿Qué haría un hombre en la modalidad de la bondad? Entonces dijo que un hombre en la modalidad de la bondad
es inteligente, ¿no? Pensaría 2 veces antes de actuar, ¿no? ¿Cómo puedo recuperar, ¿no?, mis sombreros? ¿Cómo puedo hacer? Entonces él pensó, ¿no? Cogió su propio sombrero, ¿no?, y mirando a los monos lo puso en la canasta. Y los monos, al verlo, bajaron de los árboles y pusieron todos los sombreros en la canasta, ¿no? Porque los monos imitan todo lo que un hombre hace. Entonces este hombre, ¿no?, fue inteligente y recuperó su mercancía. Entonces esto se denomina pensar con la cabeza fría, ¿no?, como se dice. Y pensar con la cabeza fría quiere decir que uno esté posicionado en la modalidad de la bondad. Para poder desarrollar esta modalidad, uno tiene que cultivar hábitos puros, ¿no? Eso explicaba el devoto. Uno tiene que alimentarse, ¿no?, con comida pura, prayadam, ¿no? Uno tiene que dedicarse a actividades puras, seguir los 4 principios, ¿no?, regulativos, ¿no? Pues levantarse temprano, eso lo hemos hablado también en la clase anterior, cultivar la modalidad de la bondad, ¿no? Una persona que está influenciada por las modalidades bajas de la naturaleza, pasión e ignorancia, pues va a recibir pues un resultado que va a terminar en aflicción, ¿no?, en aflicción. El devoto también explicaba, ¿no?, estos diferentes tipos de mentalidades, ¿no?, del ser humano, comparándola con animales, ¿no? Daba el ejemplo de un zorro, un tigre y un elefante. Y explicaba que el zorro representa la modalidad de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el zorro se dice que es un animal nocturno y que es un animal muy inseguro, muy inseguro. Dice que el zorro nunca se esfuerza, nunca lucha por obtener su alimento. Él siempre busca los residuos, ¿no?, los remanentes que han dejado los tigres o los leones, y se alimenta con eso, ¿no? Nunca se esfuerza por ganar su propio alimento, ¿no? Siempre vive dependiendo, ¿no?, la dependencia. Entonces es un animal que incluso cuando él ve algún peligro en el bosque, él micciona en una parte, ¿no?, que genera un olor tan fuerte que nadie se acerca, ¿no? Siempre, esa es la manera de defenderse, siempre está inseguro, ¿no? Se compara esto con los hombres que digamos, tienen envidia, ¿no?, de otras personas, ¿no? Por ejemplo, tan común en esta sociedad actual, ¿no?, que el éxito del otro es mi fracaso, ¿no? O mi fracaso es el éxito de otro. Esas personas siempre están temerosas, ¿no?, de los demás, ¿no?, que los demás le pueden quitar su posición o lo que tienen, ¿no? Son personas muy inseguras, ¿no?, que no son seguras de sí mismas. Luego hablaba del otro tipo de persona, ¿no?, otro tipo de mentalidad que existe, que es la mentalidad del tigre. Se dice que el tigre es un animal independiente, ¿no?, totalmente independiente, ¿no? Por ejemplo, un ser humano y un tigre no pueden convivir en una misma habitación, ¿no?, porque uno de los dos tendría que ser matado, ¿no? O el tigre mata al hombre, o el hombre le dispara al tigre. Es por eso que un tigre pues no puede convivir absolutamente con nadie, ¿no? Se explica que un tigre es totalmente independiente, es incapaz de convivir con otra criatura debido a su naturaleza. Y se compara el tigre con las personas que están influenciadas con esta modalidad de la pasión. Quizás son personas muy hábiles, ¿no? Son personas muy inteligentes, muy capaces, muy agudas, muy talentosas, ¿no? Hay personas así, podemos ver en el mundo material, hay personas extremadamente talentosas, ¿no?, muy hábiles en su campo de actividad, pero ellos no quieren compartir sus conocimientos con otros, ¿no?,
¿Por qué? Porque ellos son personas egoístas que quieren obtener todo el beneficio solo para ellos, ¿no? Y aunque muchas personas quizás los adulen o esta persona pueda impresionar mucho a otros, ellos no obtienen verdaderos amigos en la vida, ¿no? Nunca obtienen un amigo verdadero porque no les gusta compartir lo que ellos han alcanzado, ¿no? Son personas muy envidiosas, ¿no? Muy envidiosas de los demás, ¿no? Por ejemplo, si obtienen algo nuevo, sale un libro nuevo en la biblioteca, ellos lo cogen, lo esconden para que otros no tengan acceso y no puedan obtener los mismos conocimientos que ellos están obteniendo. Entonces, a esta persona se le compara con el tigre, ¿no? Aunque es bueno ser independiente, es muy bueno, ¿no? La independencia, en un sentido, no es la plataforma máxima, ¿no? Y de ahí se da el ejemplo del elefante, ¿no? Al elefante se le compara, ¿no?, a la mentalidad en la modalidad de la bondad, ¿no? A un ser humano que está influenciado más por esa modalidad, ¿no? El elefante, pues, es un animal, ¿no?, grande, fuerte, muy, muy gentil y vegetariano, ¿no? Aunque él no coma animales, no coma carne, pues es un animal súper grande y fuerte. Sin embargo, el elefante se explica que ha desarrollado, ¿no?, o tiene esa habilidad para relacionarse con otros, ¿no? Entonces, una persona que realmente está influenciada por la modalidad de la bondad o predomina en él la modalidad de la bondad, es también una persona inteligente, hábil, talentosa, puede ser un gran líder independiente, pero al mismo tiempo puede compartir con otros sus conocimientos, ¿no? Esta persona tiene una mentalidad amplia, ¿no? Como decía hace un rato, el éxito del otro también es mi éxito, ¿no? Todos podemos ser exitosos, ¿no? Yo puedo ser exitoso, tú puedes ser exitoso, él puede ser exitoso, ella puede ser exitosa, ¿no? Todos podemos ser exitosos, todos somos hijos, ¿no?, de Dios, somos hermanos, y no existe en estas personas esta tendencia al egoísmo, a la competencia, ¿no?, como sí sucede en las personas que están influenciadas por la pasión, ¿no? Entonces, pues para desarrollar estas cualidades, uno tiene que actuar, como dice Prabhupada, ¿no?, en el plano de conciencia de Krishna. Uno no puede alcanzar, pues, el estado de conciencia de Krishna si primero no cultiva la modalidad de la bondad, ¿no? En el prefacio del Néctar de la Instrucción, Srila Prabhupada dice que la manera de avanzar, ¿no?, en la conciencia de Krishna es primero cultivando la modalidad de la bondad, ¿no? Dice que uno no puede hacer ningún avance en la vida espiritual a menos que controle su mente y sus sentidos, ¿no? Que si uno no controla su mente y sus sentidos, pues no va a hacer ningún avance. Y que todo el mundo, ¿no?, en este plano material está absorto en las modalidades de la pasión y de la ignorancia. Y que antes, ¿no?, de volverse un devoto del Señor, uno primero tiene que ascender al plano de la modalidad de la bondad. Para esto uno tiene que actuar en el plano de conciencia de Krishna, es decir, no actuar en base a mis deseos egoístas, ¿no?, sino buscar cómo complacer al Señor. Su Santidad Prahaladana Swami decía en una clase que, aunque si bien es cierto, la persona en sí no es la que ejecuta las actividades, es decir, que las actividades son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material, la persona está deseando, ¿no? Porque Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no?, la persona que cree, ¿no?, que está actuando, en realidad no está actuando, ¿no? La que están actuando son las tres modalidades.
pero sin embargo uno está deseando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que aunque nosotros no estamos ejecutando directamente las actividades, sino que más bien las actividades están siendo ejecutadas por las modalidades de la naturaleza, eso no significa que nosotros no seamos responsables, ¿no?, de esas actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo estoy golpeando a una persona con un palo. Yo puedo decir, yo no te estoy golpeando, el palo te está golpeando, ¿no? Ese es un ejemplo que da mi maestro, ¿no? Estás golpeando a alguien y dices, bueno, el palo te está golpeando, yo no te estoy golpeando. Pero en realidad, ¿no?, es como que tenemos una gran máquina, y aunque la máquina va a funcionar por sí misma, si nosotros no apretamos el botón, pues la máquina no va a funcionar, ¿no? Entonces, este botón, por así decirlo, son nuestros deseos, ¿no? Maharaj decía que el Señor Krishna, ¿no?, que está en nuestro corazón como el Paramatma, Él está entendiendo nuestros deseos, ¿no? Así como uno percibe un olor, ¿no?, que es transportado por el aire, el Paramatma está entendiendo, percibiendo nuestros deseos. Y cuando nosotros actuamos en el plano de la, digamos, de la envidia, de la codicia, ¿no?, de la avaricia, del egoísmo, vamos a estar recibiendo, pues, ¿no?, los efectos de estas actividades, ¿no? Pero que si uno actúa en el plano de conciencia de Krishna, lo cual significa que uno debe pensar, ¿qué puedo hacer hoy para complacer a Krishna? Cuando uno actúa en ese plano, uno ya no recibe reacción, uno ya está apartado de todo eso, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Significa que uno tiene que poco a poco tratar de elevarse a la modalidad de la bondad, ¿no?, cultivando hábitos puros, relaciones puras, asociación pura, en todo sentido, ¿no?, practicando este proceso de conciencia de Krishna, tal como ya nos han enseñado nuestros maestros, y uno siempre tiene que pensar qué puedo hacer hoy para complacer a Krishna, ¿no? Que mi esfuerzo sea hoy para complacer a Krishna, ¿no? Que yo siempre tenga a Krishna en mi mente, ¿no? Es algo realmente a veces difícil, ¿no?, cuando estamos muy involucrados en las modalidades, ¿no? Maharaj decía que como mayormente estamos en la modalidad de la pasión y la ignorancia, o estamos anhelando, ¿no?, una situación mejor en este mundo material, o nos estamos lamentando, ¿no?, por aquello que no tenemos, ¿no? Estamos así, ¿no?, oscilando, ¿no?, entre la lamentación y el anhelo, ¿no?, modalidad de la ignorancia y modalidad de la pasión. Y que esto en realidad es especulación, ¿no?, especulación de la mente que nos impide fijar la mente en Krishna, ¿no? Prahlad Maharaj dice que nuestro principal problema es la especulación mental, ¿no? Por ejemplo, nos levantamos por la mañana y estamos pensando, ¿no?, ¿cómo estás hoy día, cuerpo? ¿Estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? O mente, ¿no?, ¿qué estás pensando? Entonces la mente nos dice, hoy día tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer, y no vas a tener tiempo para pensar en Krishna, ¿no? Tienes muchas preocupaciones para el día de hoy, muchos anhelos, ¿no? Entonces, siempre estamos así, ¿no?, anhelando. ¿Cuándo vamos a lograr una situación perfecta en este mundo material, ¿no? ¿Cuándo todo el mundo me va a amar? ¿Cuándo todo el mundo me va a servir? ¿No? Así decía Maharaj, decía que pensamos, ¿no?, ¿cuándo brillará el sol, ¿no?, justamente sobre mí, ¿no? ¿Cuándo llegará ese día, ¿no?, donde todo sea perfecto? Pero Maharaj decía, ¿no?, que vida material significa ansiedad, ¿no?, que en realidad no hay vida material perfecta, ¿no?,
que nosotros, las almas condicionadas, ¿no?, debido a que estamos bajo el embrujo, ¿no?, de la energía material, estamos pensando que algún día, ¿no?, algún día vamos a alcanzar una situación perfecta en este mundo material. No, voy a hacer este plan, voy a luchar de esta manera, voy a hacer esto, lo otro, ¿no? Este es mi esquema, este es mi croquis, ¿cómo se dice? Esta es mi estrategia para ser feliz. Pero en realidad todo es una ilusión porque no existe, nunca va a existir una vida material cómoda y feliz, ¿no? En realidad la única vida material buena que existe es no tener vida material, ¿no? La única buena vida material es no tener vida material. Esa es, digamos, la conclusión, ¿no? Entonces que en vez de eso, uno tiene que tratar, ¿no?, más bien de fijar la mente en Krishna, ¿no?, de abandonar esta especulación, ¿no?, de cómo voy a volverme feliz en este mundo material, ¿no? Que en realidad nuestra felicidad radica en ubicarnos, posicionarnos en el plano de conciencia de Krishna gradualmente, ¿no? No es que esto se va a lograr de la noche a la mañana, pero tenemos que cultivar esta conciencia, o sea, tenemos que cultivar este deseo, ¿no?, de cómo yo siempre puedo tener a Krishna, ¿no?, al frente de mi mente. Y como decía Maharaj, ¿qué puedo hacer hoy para complacer a Krishna? ¿Qué servicio puedo hacer para tener a Krishna en mi mente, ¿no?, y hacer algo para complacerle, ¿no? De esta manera uno mantiene la asociación de los devotos y está escuchando siempre acerca de Krishna, ¿no? En realidad, estas encarnaciones, ¿no?, del señor Chaitanya, el señor Nityananda, Gaura y Nitai, son muy misericordiosos, ¿no? Ellos no nos piden gran cosa, ¿no? Solamente nos piden que abandonemos las actividades pecaminosas, ¿no?, sigamos los 4 principios regulativos y que cantemos Hare Krishna, ¿no?, que nos ocupamos en oír y cantar acerca del Señor, siempre escuchando acerca de Él en asociación de devotos. Y es así que gradualmente vamos a limpiar nuestro corazón, ¿no? Como dice el verso del Bhagavatam, Tada Rayas Tamo Baba, lo vas Cha Tamas Daye, Chetae Tair Anavidam, Stitam Satue Prashidati. Que una vez que las modalidades de la pasión y la ignorancia se van, uno se establece en la bondad y se vuelve satisfecho, ¿no? Prashidati. Su Prashidati significa satisfecho. Es la única manera en que un ser humano puede lograr la satisfacción, ¿no? Prabhupada dice aquí que ninguna cantidad de dinero te va a dar la felicidad y la paz que tanto anhelas. Está aquí, ¿no? Uno puede ver que incluso si uno tiene suficiente dinero y unas facilidades adecuadas para complacer los sentidos, no hay ni felicidad ni paz en la mente. Eso no es posible, porque uno no está situado en el plano de la modalidad de la bondad mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Entonces aquí Prabhupada nos dice directamente que uno puede ubicarse en el plano de la modalidad de la bondad por practicar el proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Automáticamente, ¿no? No es que uno tiene que pensar, oh, ¿cómo me ubico en la modalidad de la bondad?, ¿no? Tengo que hacer esto, seguir el Ashtanga Yoga, ¿no?, los 8 principios, ¿no?, para regular la mente, ¿no?, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, etc. No, sino que directamente por practicar, ¿no?, el Bhakti Yoga, uno puede gradualmente, ¿no?, ir, digamos, descartando las actividades en la modalidad de la ignorancia, en la modalidad de la pasión, ¿no?, estando más alertas a las cosas que nos arrastran, ¿no?, a esas modalidades bajas, y así gradualmente, poco a poco, vamos a estar más en la modalidad de la bondad, cada vez más y más y más. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias por su audiencia. Acá podemos ver algunos amigos muy queridos. Ya tenemos 50 minutos de clase. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Vamos a saludar a los queridos amigos. La madre
Yogamayi Devidasi, Yurika Guevara, abrazos, Hare Krishna, reverencias. Bhakta Jorge Ríos, la Madre Nama Chintamani Devidasi, reverencias y saludos. La Madre Rukmini Krishna Devidasi. Muchas gracias, Mataji, por su comentario. Recíproco los respetos. Hare Krishna. Muchas gracias a todos por sus cariñosos saludos. Aquí Bhakta Jorge, mi hermano, que siempre lo invito a las clases, tiene una pregunta. Vamos a leer. Dice: tengo una pregunta, profesora. ¿Se puede servir a Krishna, entiendo, en la modalidad de la pasión? Por ejemplo, el gran guerrero Arjuna peleó por Krishna en una batalla. Prácticamente toda la civilización moderna está en pasión o en ignorancia. Estando en pasión, ¿se puede servir al Señor Supremo o no es posible? Hare Krishna, y gracias por la pregunta. Bueno, según mi comprensión, por supuesto que sí. Por supuesto que se puede servir a Krishna en la modalidad de la pasión. Una vez escuché, bueno, todos habremos escuchado probablemente de nuestros profesores, nuestros maestros, que se dice que todo puede ser puesto al servicio del Señor, excepto la envidia, ¿no? Porque la envidia es el pecado original, ¿no? Por así decirlo, en términos de la Biblia, es el pecado original porque, pues, por tener envidia de Dios hemos venido aquí, ¿no? Pero la lujuria puede ponerse al servicio del Señor, ¿no? La codicia, la ignorancia incluso, todo menos la envidia. En pasión, claro, generalmente nosotros empezamos haciendo servicio en la modalidad de la pasión. Muchas personas, muchos de nosotros llegamos al templo con algún deseo, ¿no? Que significa modalidad de la pasión, ¿no? Por favor, ¿no? Dios, ayúdame a conseguir un trabajo, ¿no? A conseguir algún tipo de ganancia, ¿no? Necesito, como dice, ¿no? La Biblia, el pan de cada día. Claro, por supuesto que eso no es servicio devocional puro, pero son una de las 4 personas piadosas que se acercan a Dios, ¿no? Esto está en el Bhagavad Gita. Estas 4 personas son personas, digamos, materialistas, pero son piadosas. Son piadosas, ¿por qué? Porque están buscando a Krishna, ¿no? No son personas ateas que piensan que ellos son Dios y que de ellos depende todo. Yo soy aquí el hacedor y el controlador, ¿no? O el disfrutador. Estas personas creen en un poder superior. Entonces son personas piadosas que tienen algún crédito, ¿no? Piadoso, punya. Entonces estas personas vienen a Dios buscando algo, buscando algún tipo de recompensa, algún tipo de alivio también, ¿no? Para sus aflicciones, ¿no? Entonces hay muchas personas pues que han venido, ¿no? Porque necesitan, ¿no? Algún tipo de ayuda de Dios. Ese es un tipo de persona que se acerca, ¿no? a Krishna, o que empieza a prestar servicio devocional en la modalidad de la pasión. Yo también he visto, ¿no? Incluso en mí misma, ¿no? Muchos devotos que están haciendo su servicio con el deseo de obtener reconocimiento también, ¿no? Que quieren algún tipo de recompensa emocional, ¿no? Quieren algo de fama, honor, ¿no? Está bien, ellos también son candidatos a progresar, ¿no? Gradualmente, ¿no? Si siguen practicando el proceso, si siguen ocupándose, ¿no? bajo la dirección del maestro espiritual genuino, estas personas gradualmente se purifican, ¿no? Y todas esas cosas van desapareciendo, ¿no? Los deseos de ganancia, los deseos de honor, de prestigio, de fama, todo eso se va a ir yendo, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? de personas, devotos, que están ocupados en el servicio devocional del Señor Krishna, ¿no? En esa modalidad, ¿no? Incluso yo he visto, ¿no? Los artistas, los rockeros, tienen mucha pasión, ¿no? Los músicos, pero ellos están ocupando su pasión, ¿no?
digamos, su capacidad creativa, ¿no? Su arte, en cantar, ¿no? En cantar los nombres de Krishna, ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna. Están en esa modalidad, ¿no? En pasión, pero esa pasión la están usando para el servicio. Entonces esa pasión se va a purificar, ¿no? Se va quemando, como se dice, en el fuego del servicio devocional. Y llega un momento en que uno está más en la bondad, ¿no? Es así, ¿no? Mi propia experiencia, por ejemplo, hace algunos años, cuando yo entraba a hacer servicio al Puyari del templo, aquí en Chosica pues hay 3 altares, hay 4 shilas, ¿no? 8 deidades pequeñas, hay un montón de servicio, ¿no? Entonces era un servicio muy intenso, ¿no? Desde las 4 de la mañana hasta las 9, 5 horas en que uno era, tenías que ser un pulpo, ¿no? Porque si, digamos, si te relajabas o te dormías un poco, pues te caía encima todo, ¿no? Cantidades de bandejas, de platos, de ropa, de todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía una pasión mucho más fuerte, ¿no? Pero toda mi pasión yo la ocupaba, ¿no? Lavaba todo lo mejor que podía y lo más rápido que podía, porque hacerlo rápido no quiere decir hacerlo mal, ¿no? No quiere decir hacerlo hacia medias, sino hacerlo bien, hacerlo rápido, pero hacerlo bien. Entonces yo trataba de hacer todo bien y rápido. Cuando salía, estaba así flotando, ¿no? Sobre algodones. No tenía mente, sentía que no tenía mente, ¿no? Estaba totalmente pacificada, ¿no? Realmente en bondad yo ahí podía experimentar, ¿no? 5 horas de intenso servicio sin parar. Es una purificación intensa, ¿no? Y uno siente que como que no tuviera mente, ¿no? Y por ejemplo cantar ahí la yapa es un néctar, pues porque no hay muchos pensamientos que perturben la meditación en el santo nombre, ¿no? En el sonido del santo nombre. Entonces, sí, podemos ocupar hasta la ignorancia, ¿no? Podemos ocupar tantas modalidades así bajas en el servicio del Señor. Para dar un ejemplo cortito, ¿no? De cómo puede uno ocupar la modalidad de la ignorancia en el servicio. Mi maestro espiritual, Su Santidad Januma Prayak Swami, contó una vez que en el templo de Los Ángeles hacían tanto prayada, así para las fiestas de domingo había tanto prayada, que a veces quedaba mucho y el prayada empezaba como a descomponerse, ¿no? Se empezaba a vinagrar un poco, pero que ellos, los devotos, igual no iban a botar el prayada, entonces lo repartían a unos barrios donde habían vagabundos, ¿no? Los devotos contaban que cuando estos devotos repartían prayada fresco, a los vagabundos no les gustaba mucho, no lo aceptaban. Pero cuando les daban el prayada avinagrado, por decirlo así, dice que los vagabundos, los mendigos se lo comían así, ¿no? El prayada avinagrado. Entonces, esto está descrito también aquí en el Bhagavad Gita, en estos versos, los versos posteriores, que las personas que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia comen comidas que están descompuestas, ¿no? Y les gustan, ¿no? Entonces, incluso esa modalidad puede ayudar a hacer servicio devocional, ¿no? Porque comer prayada es un servicio, ¿no? Tomar prayada es servicio devocional. Y a los mendigos, a los vagabundos no les gustaba mucho el prayada fresco, pero el prayada en proceso de descomposición les encantaba, ¿no? Entonces, como el prayada es trascendental, incluso, ¿no? Si está empezando, ¿no? a descomponerse, igual es prasada, no pierde su calidad trascendental, ¿no? El prasada no pierde su cualidad espiritual, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? De esto, de cómo puede uno ocupar, ¿no? Estas modalidades bajas en el servicio al Señor. Todos recibimos una oportunidad, ¿no? En este movimiento. Todos, personas muy caídas, ¿no? Hemos llegado a este movimiento y hemos sido gradualmente elevados por la misericordia del Maestro Espiritual, ¿no? La misericordia de Srila Prabhupada. Espero que le haya satisfecho esta respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Acá tenemos
También a mi hermana espiritual, Champa Calata de Vidasi, Kiyay. Muchas gracias, Mitra Vinda. Hermosa clase. Alcanza una vida para pasar de la ignorancia. Oh, a la pasión y a la bondad. Wow, es una muy buena pregunta. Sí, es interesante tu pregunta, ¿no? Alcanza una vida, ¿no? Para pasar de la ignorancia a la pasión y luego a la bondad. Bueno, esta pregunta tiene una respuesta que se puede dar desde diferentes perspectivas, ¿no? Una de las perspectivas que me viene ahorita a la mente es que, como dice nuestro Gurudeva, ¿no? Su Santidad Hanuma Prashak Swami, todos somos personas diferentes, ¿no? Todos somos diferentes y estamos en diferentes niveles de desarrollo. Es decir, todos tenemos diferente karma, ¿no? Estamos influenciados por diferentes modalidades. En algunos predominan más unas modalidades, en otros predominan más otras modalidades, ¿no? Estamos influenciados bajo diferente guna y karma. Entonces hay personas, ¿no? Que por sus actividades previas pues nacen con una modalidad de la ignorancia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ya que en esta vida ellos se eleven a la pasión, pues es todo ya un logro, ¿no? Es todo un logro. Y por supuesto, esto depende mucho de la asociación que uno mantenga. En realidad, como tú ya habrás escuchado tantas veces, buscar, ¿no? La asociación de un devoto puro es clave, ¿no? Es esencial para poder avanzar, para poder trascender estas modalidades bajas, ¿no? Es la única manera. Uno no lo puede hacer por el esfuerzo personal ni por un entendimiento filosófico, teórico, ¿no? Solamente es posible por la misericordia del Maestro Espiritual, ¿no? Y que nosotros tenemos que cultivar esta asociación, como decía hace un rato, ¿no? Asociarse con devotos, asociarse con personas santas, ¿no? Personas puras que están en esa modalidad, ¿no? Por asociarse con personas que están en modalidades más elevadas, uno va adquiriendo la cualidad también de estas modalidades, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita, ¿no? 262, Sangha Sanjayate Kama. Entonces uno desarrolla los mismos deseos y aspiraciones de la compañía que mantienes, ¿no? Y así tal como decía en una clase pasada, pues asociación es todo, ¿no? No solamente es una persona de la cual escuchamos o con la cual hablamos, conversamos, sino es todo lo que estamos oyendo durante el día, ¿no? ¿Qué estamos oyendo? Si estamos oyendo las noticias de la radio o música que está en la modalidad de la pasión o la ignorancia, qué alimentos estamos ingiriendo, ¿no? Estamos comiendo alimentos puros, ¿no? Ofrecidos al Señor Supremo, no remanentes del Señor. ¿Qué pensamientos estamos cultivando, ¿no? En realidad todo nuestros recuerdos, nuestra conciencia viene de lo que estamos oyendo, ¿no? Todo lo que oímos genera, ¿no? Un efecto en la conciencia, ¿no? Por eso siempre se dice, ¿no? Uno escucha y por escuchar uno repite y por repetir uno recuerda, ¿no? Ese es el proceso. Ahora otras personas que debido a sus nacimientos anteriores vienen pues influenciados por unas modalidades más, ¿no? Más sáttvicas, por decirlo así, tienen cualidades más equilibradas, ¿no? Porque modalidad de la bondad quiere decir equilibrio, armonía, ¿no? Tener una mente clara, ¿no? Pacífica. Hay personas que ya por sus actividades previas vienen, ¿no? Con esa influencia, entonces para ellos es mucho más fácil trascender. Entonces, aunque en conclusión, si bien es cierto, todos somos diferentes y tenemos diferente influencia y fuerza de estas modalidades, todo depende del deseo, ¿no? Si realmente uno quiere trascender, ¿no? Uno debe desarrollar un deseo intenso, dice, ¿no? Por volver a Krishna, ¿no? Prabhupada dice en el primer canto de Srimad Bhagavatam, en el capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, que en realidad ningún hombre quiere regresar al mundo espiritual, aquí en el mundo material. Que nadie quiere volver al mundo espiritual. Dice, solamente
unos poquísimos hombres quieren volver al mundo espiritual. Pero aquel que desea volver al mundo espiritual, el Señor Krishna lo ayuda en todos los aspectos. Entonces, para desarrollar este deseo, pues uno tiene que asociarse con personas que tienen realmente este deseo, ¿no? Que genuinamente tienen este deseo de volver a casa, ¿no? Que son pues los devotos puros del Señor, ¿no? Cultivar esta asociación. Bueno, esa es la respuesta a tu pregunta. Espero que te haya satisfecho, al menos en alguna medida, en algún porcentaje. Muchas gracias. Muchas gracias, la Madre Rosalena Canchucaja Yay, que está en Madrid, en España. Reverencias. Prabhuji Hueswara Nityananda Das. Hare Krishna, mis respetos. Gracias a todos por sus comentarios, por las preguntas. Reverencias a Prabhu Chitrak. Gracias. Muchas gracias, Madre Champakalata Devidasi, por la pregunta. En realidad, este tema, ¿no?, de las modalidades es un tema muy amplio, es un tema muy extenso, ¿no?, para desarrollar, y uno puede dar tantos ejemplos, ¿no?, y repetir tantas cosas que he escuchado, ¿no?, de los maestros espirituales. Bueno, vamos a terminar la clase aquí, me parece. Muchas gracias por sus preguntas, han sido muy enriquecedoras para poder extender un poco más, ¿no?, estas ideas, estos conceptos. Gracias a todos por su audiencia y bueno, los esperamos nuevamente en las clases de ISKCON Buenos Aires, clases en vivo. Hare Krishna, bendiciones.